Lucas 15, a partir del versículo 11. Así que como hoy es el Día de la Madre, voy a hablar de hijos. Dice así: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y vamos a analizar bien esta historia, porque aquí hay un hijo que le dice en vida a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El hijo estaba diciéndole, mira, no me importa que tú sigas aquí, yo quiero ya lo mío. No me importa estar contigo, yo no quiero estar contigo, lo que quiero es lo que tú me puedes dar. Yo quiero disfrutarlo a mi manera. Yo quiero hacerlo como yo quiera. Y el padre podría haberse negado, podría haber peleado con él, podría haber discutido, podría incluso haber dicho, bueno, tú te vas a quedar sin herencia por ser un hijo imprudente, irrespetuoso, que no valoras a tu padre. Pero el padre repartió los bienes. Y dice que el hijo lo juntó todo, cuando al poco tiempo, en cuanto pudo, imagino que vendió aquello que no podía vender, los campos, el ganado, etc., y recogió todo y se fue a otra provincia, se fue lejos de la presencia de su padre. Y dice que desperdició los bienes perdidamente. No es que tenía un plan de negocio, no es que lo tenía estructurado, sino que él decidió vivir la vida libertinamente, disfrutando el momento, sin pensar en nada más, simplemente malgastando aquello que el padre le había dado. Y dice que justo cuando había malgastado, vino hambre en aquella provincia. Y él se encontró en una situación tan precaria que el joven que había tenido dinero, que había podido vivir a su manera, de repente se encontró que no tenía que comer. Y dice que se acercó a uno de los ciudadanos de allí, de la provincia, a buscar ayuda, y lo máximo que le dieron fue que cuidara cerdos. Eso fue lo máximo que le pudieron ofrecer. Ni siquiera la comida de los cerdos, solo cuidarlos. Y cuando estaba en ese momento tan devastador, dice que volvió en sí, se dio cuenta y dijo, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Qué hago aquí? ¿Cómo es posible que yo esté aquí cuidando cerdos? Y pensar que para un judío los cerdos no era cualquier cosa, estaba cuidando lo más vergonzoso que podía cuidar, estaba haciendo lo peor que podía hacer. Y en ese momento dice que vuelve en sí y vuelve al padre. Y el padre, que lo vio de lejos, corrió a su encuentro. Y ya hemos leído lo que pasó, lo abrazó, lo recibió. Y quiero sacar varias cositas de aquí. La primera es que tenemos identidad de hijos. Y mira, a través de Jesús, Dios se reveló como Padre. ¿Cómo nos enseñó a orar Jesús? Padre nuestro, que estás en los cielos. Dice Gálatas 4:5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo para que rescatase a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Él quiso adoptarnos como hijos. No éramos hijos, pero a través de Jesús, Él quiere adoptarnos como hijos.
Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, que significa el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por tanto, tu identidad en Cristo es de hijo. Esto es lo primero que tenemos que entender, porque un hijo tiene tres cosas. Una es posición. Ser hijo es una posición, es una identidad, no es una tarea. No es simplemente algo que uno hace, es algo que uno es. Y según como sea tu padre, eso automáticamente te identifica. El hijo de un rey automáticamente es príncipe. ¿Qué ha hecho para ganárselo? Nada. Nacer bajo ese padre. Por tanto, ser hijo es una posición. Tú eres hijo de Dios en Cristo. Además, ser hijo nos habla de una relación. No solamente es una posición, una identidad, es una relación. Hay una comunicación con el Padre. Cuando si Dios se revela con el Padre, quiere mostrarnos cercanía, acceso, intimidad. Es ese tipo de relación donde pueden haber conversaciones íntimas, donde puede haber un abrazo, donde puede haber un beso, un consuelo, donde puede haber un cuidado cuando alguien está enfermo, cuando hay detalles. Esto es la relación entre padre e hijo. Y ser hijo también nos habla de que tenemos beneficios. Mi hijo tiene beneficios por ser mi hijo. Entra en mi casa sin pedir permiso, come mi comida, ¿no? Disfruta de las cosas que yo tengo. Y así es nuestra relación con Dios a través de Cristo en la posición de hijos. Tenemos acceso libre al Padre, a su intimidad. Podemos beneficiarnos de las cosas que Él tiene, de sus bendiciones, de lo que Él tiene para nosotros. Y sin embargo, con todo esto, vemos que este hijo, en vez de mirar todo eso que tenía, posición, relación, beneficios, empezó a mirar lo que había fuera de él, la casa del Padre. Y cuando hacemos esto, de repente algo que es una bendición empieza a convertirse en una cárcel. Porque el hijo miraba afuera y él pensaba que ahí había libertad. Estos se lo pasan muy bien, no tienen ningún tipo de responsabilidades. Mira cómo hay fiesta, hay algarabía. Mira cómo parece que cuando cuentan las cosas lo están disfrutando al máximo. Y él veía afuera y decía, yo quiero mi libertad, quiero la parte que me corresponde y quiero irme de aquí porque esto es una cárcel. La casa de mi padre es algo que me limita. Yo no quiero tener nada que ver con este hombre. Yo quiero irme y vivir mi vida. Ignoró al Padre, menospreció su posición y la relación con Él. Y así es el pecado. Y así es cuando nos fijamos en el sistema de este mundo. El sistema de este mundo parece muy bonito. Uno lo mira y dice, mira cómo viven, mira cómo van de fiesta, mira cómo entre ellos beben, disfrutan, voy a ponerlo entre comillas, disfrutan. Mira cómo ellos consiguen cosas, mira cómo parecen felices, mira cómo, y yo tengo responsabilidades, tengo que obedecer al Padre, y esto empieza a parecer una cueva en vez de una casa. Y cuando le dedicamos nuestra vista y permitimos que esas ideas entren en nuestro corazón, ahí empieza el deterioro de nuestra relación con el Padre. Otra cosa que quiero que veamos de esta historia es que todo lo que tenemos, todo, proviene de Dios. Dice la Biblia en Mateo 5:45 que incluso Él hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Así que todo el mundo lo que puede disfrutar es por pura misericordia y gracia de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero te digo más. Tú como cristiano o como simpatizante de la fe cristiana, todas las cosas buenas que tú has adquirido como dones personales, incluso espirituales que quizás Dios te dio, vienen de Él. Si tú tienes sabiduría para tomar buenas decisiones, porque tomas decisiones acorde a la palabra de Dios o en la moral cristiana, eso viene de Dios. Si tienes discernimiento para saber ver una situación y saber cuál es la mejor decisión, eso viene de Dios.
Y hay tantas veces que acabamos pensando que son cosas nuestras. Que uno ya, no, el sabio soy yo, el inteligente, el que toma buenas decisiones. Y no nos damos cuenta que lo que tenemos, lo que hemos aprendido y lo que somos capaces de hacer es porque Dios nos lo dio. Incluso aquí, en la casa de Dios, lo has aprendido. Quizás tú ahora estás viviendo tu vida o quizás estás entre dos caminos, estás pensando si es mejor estar en la casa del Padre o estar afuera, pero todos los dones que tú tienes te los ha dado Dios. Así que nos beneficiamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Llegamos a Dios, crecemos en la fe y de repente empezamos a mirar afuera. Y esto yo lo he visto muchas veces. Gente destrozada que quizás viene a los brazos de Dios, Dios los adopta como hijos, les da dones, les restaura, les levanta. Nunca fueron hijos antes, fueron hijos en ese momento, pero cuando ya uno está bien, ya tengo trabajo, ya tengo dinero, ya tengo estabilidad, entonces empezamos a mirar afuera. Y mira qué bien se lo pasan allí en las provincias. Y empezamos a ver lo que era una bendición de Dios que nos dio como algo que es malo para nosotros. Número 3, malgastar los dones del Padre. Y mira, el Padre no te va a obligar. Aquí dice que el Padre repartió y le dio libertad al Hijo para que hiciera. Nos da libre albedrío para decidir qué queremos hacer. Y los dones de Dios están diseñados para su reino, para estar en la casa, para desarrollarlos y fructificar dentro de la casa. Pero podemos decidir malgastarlos en el mundo. Y mira, te digo una cosa. Para el mundo, las buenas personas con buena moral, con buenas capacidades, llaman la atención. Son gente con la que apetece estar. El mundo celebra lo que puedes ofrecerle, pero no te da vida. Lo que el mundo hace es consumirte. Mientras tengas algo que entregar, eres alguien valioso. En el momento en que ya no te quede nada por dar, ahí se te acabó. ¿Sí? Repito esto. Mientras tengas algo que ofrecer para el mundo, ahí eres alguien bien recibido. Alguien al que apetece, alguien al que te van a buscar. En el momento que ya no tengas nada que ofrecer, ahí se acabó. Por tanto, la felicidad es pasajera en el mundo. Esa libertad, esa alegría, ese placer que ofrece el mundo es temporal. Dice 1 Juan 2, 16, 17, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Salomón, el hombre más sabio que lo probó todo, Dios le permitió probarlo todo y ver a dónde le llevaba. Y llegó a decir, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. O sea, no sirve de nada. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Alguien que lo probó todo, mucho más que tú y yo podremos conseguir en esta vida, que fue capaz de probar todos los placeres de este mundo y llegó a decir, no sirve de nada. Vanidad de vanidades. Así que la creencia que nos lleva a pensar que somos libres, sin embargo, cuando más nos alejamos de Dios, lo que ocurre es que nos hacemos más esclavos. Y esto fue lo que le pasó a este hijo. Cuando más se alejó de la casa del Padre, empezó a perder, a carecer. Y ese es el plan del diablo. El diablo ha venido a hurtar, matar y destruir. Y tú no eres consciente y tú ves las cosas como bonitas. Y el mundo ofrece y este sistema es atrayente. Pero hay un plan detrás que es hurtar, es decir, quitarte todo lo que el Padre te dio, matarte y destruirte completamente. Y por eso es necesario volver en sí. Y menos mal que este hijo volvió en sí. Y esto es el arrepentimiento. Y va mucho más allá que simplemente darte cuenta que estás mal. Él empezó dándose cuenta de que estaba mal y dijo, ¿qué hago aquí? Volvió en sí, pero a continuación dice, volveré al Padre. Y hay mucha gente que se lamenta de su vida. Mucha gente que se da cuenta que va mal. Y dice, no, es que a mí me cuesta, no, yo estoy mal, sé que... El saber no te va a librar. Ni siquiera el que te lamentes, ni siquiera el llorar te va a cambiar nada. Lo que cambia una vida es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de dirección, un giro de 380 grados. Yo estoy así y a partir de ahora cambio de dirección. Él estaba viviendo a su manera y ahí dijo, tengo que volver al Padre.
Tengo que volver a aquello que menosprecié. Tengo que volver a ir al cobijo de lo que aquello que me parecía una cárcel y ahora me doy cuenta que no era para nada una cárcel, era una protección. ¿Sabéis que los muros de una ciudad se pueden ver de dos maneras? ¿Todos lo sabíais? ¿Para qué sirven los muros de la ciudad? Es para proteger, pero el que está dentro puede pensar que está enterrado, ¿no? Todo depende de tu visión. La protección de Dios, los mandamientos de Dios están hechos para protegerte, pero si tú no quieres estar ahí y piensas que afuera estás mejor, de repente se convierten en algo que te aprisiona. Y solamente aquí un detalle. Antes de pensar en volver al Padre, ¿qué hizo este chico? Se acercó a un ciudadano. Y hay muchos que buscan soluciones afuera, que creen que con un buen contacto, o que creen que con una persona de poder o interesante, o alguien que pueda tener capacidad económica, o que quizás si conocen, no sé, o buscan ayuda en algo de esta sociedad. Hay gente que la busca incluso en cosas, quizás en el alcohol o en las drogas, así voy más emocionado y lo consigo, ¿no? O hay gente que lo busca en otras cosas, quizás en la lotería, a ver si me toca el dinero y ahí consigo lo que necesito. Pero mirad, las soluciones de los ciudadanos del sistema de este mundo, como muchos que cuides cerdos. Y es así. No te va a dar nada de valor. Al final te va a mantener en tu miseria, en vergüenza, porque es lo que tenía este chico, encargándose de lo peor que podía encargarse un judío: cuidar cerdos, servidumbre y mendigar. Esto es lo que nos lleva el encargarnos del sistema de este mundo. Sí que necesitamos arrepentirnos si estamos en ese punto. Otra cosa que sacamos de aquí es el amor del Padre. Y mira, menos mal que el amor del Padre es incondicional. Fijaos que aquí el Padre dice que lo vio a lo lejos. ¿Qué significa eso? Que estaba mirando. El Padre lo estaba esperando. El Padre estaba atento a cuando el Hijo dio el primer paso de querer volver y apenas estaba entrando en casa, el Padre corrió a su encuentro. Y ese es el amor de Dios. Hay muchos que pensamos que tenemos que estar bien para volver a Dios. Esto lo he escuchado tantas veces que me asombra. No, yo me tengo que poner bien. En cuanto esté bien, volveré a la iglesia y seguiré los caminos del Señor. No hay que ir a Dios cuando uno está bien. Hay que ir a Dios, ya está. Como estés. ¿Cuándo abrazó el Padre al Hijo? Aún olía a cerdo. No se había duchado aún, no le habían cambiado la ropa, no tenía nada, tal cual vino. El Padre lo abrazó. Y el amor de Dios es así. El amor de Dios no está esperando que tú seas perfecto para recibirte en casa. Lo que quiere es que corras a Él para que Él pueda hacer la obra en ti. Y entonces experimentamos la restauración de Dios. Y fijaos, hemos visto cómo corrió el Padre y lo abrazó. Pero hay cosas que de repente ocurren. Pidió una túnica nueva, es decir, nos cambia las vestiduras, estas vestiduras sucias que teníamos del pasado, de lo que hemos hecho, aquello que nos identificaba como pobres, como desgraciados, como sucios. Él lo quita y nos pone vestiduras limpias. Y esto es lo que ocurre cuando vamos a Dios. Nos ve a través de lo que Cristo hizo y nos limpia y nos cambia las vestiduras. Dice que le puso un anillo. ¿Sabes para qué servía el anillo? Esto era autoridad, porque con el anillo se marcaban los papeles de la familia, los contratos. Cuando tú querías identificar si había una carta que era de esa familia o no, dependía del sello que había en ese anillo. Y automáticamente, no espero a ver si te lo ganas. Vamos a ver si pasas un año limpio. Vamos a ver si consigues portarte bien y ahí recuperas el anillo de la familia. No. Desde el primer momento cuando lo recibió le puso el anillo. Tú eres hijo. Le volvió su autoridad, su posición. Le puso un calzado, porque solo los esclavos no tenían sandalias. Solo los esclavos iban descalzos. Y con Dios nosotros somos hijos. Y por último hizo una gran fiesta. Hizo una gran celebración, porque no hay nada que alegre más el corazón del Padre que estar con su Hijo. Y a veces no entendemos esto. No hay nada que alegre más el corazón de Dios que estar contigo. ¿Esto somos conscientes? Esto es fuerte. El Dios Todopoderoso, el que tiene todo, que podría hacer cualquier cosa,
lo que más anhela es pasar tiempo contigo, a quien ha hecho su hijo. Y fue hasta el punto que estuvo dispuesto a sufrir, enviar a Jesús, que pasara la cruz solo para poder estar contigo. ¿Y cuántas veces nosotros menospreciamos la posibilidad de compartir y de estar tiempo con nuestro Padre? De tener su presencia, solo buscamos los bienes, lo que Dios me puede dar. No me da estabilidad, me da bien. No, me da buenos valores. No me ayuda porque me saca de los problemas, pero Él quiere estar contigo, compartir contigo, que tú disfrutes de su presencia. La gracia de Dios no es como la justicia humana. ¿Nosotros qué haríamos? Bueno, bien, pero siéntate ahí un rato y vamos a ver cómo vas. Los hombres miramos a los demás por lo que han hecho. ¿Es así? Tenemos que aprender a mirar como Dios, pero ¿cómo nos cuesta? Nosotros al final decimos, ya, pero este hizo, tú sabes la historia. Y empezamos a sacarlo todo. Dios no nos ve así. Dios nos ve a través de la sangre de su Hijo. Dice que perdonará nuestros pecados y los pondrá en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. Él nos identifica por quienes somos en Él, no por lo que hayamos hecho o por nuestros errores. Pero hay otra parte de la historia. Vamos a leerla en el 25 adelante. Dice, y su hijo mayor, otro hijo, no estaba solo, estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de sus criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y ahora quiero hablar sobre la incomprensión del hermano mayor. Y mira, el hermano mayor es el típico hijo que vive conforme a las normas de la casa. El chico bueno. Nunca ha dado problemas. Trabajador, estudioso, se saca las cosas. Servía en la casa del padre. Dice que estaba, ¿dónde estaba? En el campo. Estaba trabajando. No estaba por ahí, estaba trabajando, estaba en el campo. Pero no entendió el trato de Dios con el que falló, con el que se había ido. Es decir, no comprendió la gracia, no comprendió el corazón del Padre, no comprendió el amor, no compartió ni comprendió ese gozo de recibir a alguien que se había perdido. Y mira, es posible, y es muy posible, y además yo lo he visto, estar en la iglesia, en la casa del Padre, por decirlo así para que menos entendamos. Es decir, estar con Dios, siguiendo a Dios, servir en la iglesia. Es posible ser un ejemplo, incluso en la forma de hacer las cosas, y sin embargo estar lejos del corazón del Padre. Y esto hay que ir con cuidado porque es una alerta para nosotros. Porque ¿de qué nos sirve estar en la casa y estar viviendo perfectamente si no estamos en conexión con lo más importante de la casa, que es el Padre? Si el Hijo hubiese conocido al Padre, se hubiese dado cuenta que para él, por encima de todos los bienes, lo que más le importaba era el Hijo. Si él hubiese estado en conexión con el Padre, le había visto sufrir día tras día mirando ahí afuera a ver si su hijo volvía. Y habría dicho, qué bien que mi Padre tiene gozo al fin. Incluso es muy posible que si el hijo hubiese entendido al padre, hubiese ido a buscar al hermano. Y hubiese dicho, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? Vino a buscarnos. Y nosotros deberíamos ser ejemplo. Como hermanos mayores, si somos gente que estamos en la casa, deberíamos tener este corazón de ir a buscar a aquellos que se descarrían, que se pierden, que buscan las cosas de fuera, que quizás están en problemas. Y no para juzgarlos, porque es muy fácil juzgar. Ah, claro, mira, le va así, normal, con todas las decisiones que tomó. Que se hubiese quedado aquí, sirviendo en la iglesia.
Y hay un detalle que quiero que nos fijemos. ¿Os dais cuenta que el hijo mayor nunca le llama padre? No le llama padre. El padre al hijo sí le llama hijo. Pero el hermano mayor no le llama padre. No hay una relación cercana. Así que se puede estar en casa y estar igual de perdido. Y esto es una alerta para nosotros. Que tú estés aquí sentado hoy no te libra de ser un hijo perdido. Aquí en el título le pusieron hijo pródigo, pero le podían haber puesto los hijos perdidos, ¿no? Porque había dos y los dos estaban perdidos. Uno en casa y otro fuera. Pero los dos perdidos. Mira, aquí vemos a alguien que podría ser el símbolo de un religioso. El religioso es aquel que cree vivir acorde a los mandamientos de Dios, que se esfuerza y sirve, pero que no conoce ni transmite el amor y el corazón de Dios. ¿Y de qué sirve? Si dice la Biblia que si no hay amor, somos como címbalos resonantes. Hacemos ruido, pero no hay la profundidad, la esencia de lo que Dios tiene para nosotros. Qué importante es conectar con el corazón del Padre. Se considera mejor que el hermano que nunca se fue. Sin embargo, al final, en este momento, está más cerca del corazón del Padre el hijo pequeño que el hijo mayor. Tiene tanta dureza del corazón que hasta el punto de que estando trabajando para el Padre, lo único que hace es mirar los méritos y no darse cuenta que él también tiene lo que tiene por pura gracia del Padre. Él está disfrutando de estar en la casa, pero todo lo que tiene es porque es hijo de su Padre, no porque haya trabajado tanto. Si él estuviera trabajando y no fuera hijo, no conseguiría lo que tiene. No podría disfrutar de lo mismo. E incluso se atreve a juzgar al Padre. ¿Os habéis fijado? ¿Y cuántas veces, sin darnos cuenta, a veces hemos caído en eso? Juzgamos a Dios. ¿Cómo tú puedes usar a este? ¿Cómo es posible que le des otra oportunidad? No, esta persona no vale para servir a Dios. ¿O cómo puede ser que esa persona llega y mira, ahora Dios lo bendice y yo llevo aquí peleando toda la vida? Qué difícil. ¿Y cómo nos atrevemos a juzgar a Dios? Nosotros tenemos que gozarnos de lo que Dios haga con nuestros hermanos. Transmitir ese amor, tener el amor de Dios, verlos igual que los ve Él a través de Jesús. Y si te sientes identificado con alguno de estos puntos, no es porque yo quiero darte vara, es porque quizás el Espíritu Santo está diciendo cuidado. Porque te digo una cosa, el Padre ama a los dos hijos. ¿Qué hizo cuando el hijo menor llegó? Salió corriendo a recibirlo. ¿Qué hizo cuando el hijo mayor no venía? Salió a buscarlo también. El Padre siempre nos va a buscar. Da igual que seas un hijo menor que un hijo mayor. El Padre te está buscando. Y termino con el último punto sobre este hermano. Al final, el religioso vive como pobre. Y esto es triste. Ni disfruta, ni quiere que los demás disfruten. Vive en la casa, pero no disfruta las cosas que tiene. ¿Qué le dice el Padre? Todo lo que yo tenía, todo lo que yo tengo es tuyo. No tengo que ir yo a ofrecerte ahí un cabrito. Tú podrías haberlo cogido directamente. Tú estás conmigo, podrías haber disfrutado de las cosas que tengo. ¿Qué ocurre con aquel que tiene esta mentalidad? Al final es hijo, pero tiene mentalidad de siervo. Y no disfruta de las cosas del Padre. Quiere cumplir con tantas cosas que no se da cuenta que Dios no nos llamó a esclavitud, nos llamó a libertad. A libertad nos ha llamado a Dios, a disfrutarlo, a disfrutar de las cosas de Dios. Y a mí me entristece ver cristianos amargados. Porque qué duro es seguir a Dios. Servicio en la iglesia, incomprensión de la gente. Qué difícil. Y pelea y se pasa en la vida peleando. Y sí, estamos en una guerra, pero estamos en victoria. Estáis en la casa del Padre. Hay que disfrutar de las cosas del Padre. Uno tiene que aprender como hijo a saber regocijarse. ¿Sabéis qué? A Dios le encanta la fiesta. Cada vez que se convierte alguien hace fiesta en el cielo. Imagínate si hay fiestas en el cielo. ¿Cómo nos va a recibir Dios cuando lleguemos al cielo? ¿Con un funeral? ¡Con una boda! A Dios le encanta la fiesta. Y hay cristianos que a veces parecen que tienen cara de limón y que no les gusta la fiesta. Y la fiesta no es ir a la discoteca y bailar bailes que no. La fiesta es el gozo, este interior. Y con esto acabo.
La presencia de Dios y estar en la casa de Dios se tiene que identificar por un gozo interior que va mucho más allá de lo que se puede comprender. David dice, devuélveme el gozo de la salvación. Tú eres salvo, eres hijo, tienes la posición de hijo, tienes el honor, tienes los beneficios, tienes la relación. ¿Cómo no te vas a gozar con Dios? Tenemos que aprender a disfrutar de ese gozo en Dios, de las riquezas que tenemos en el Padre. Nadie dice amén, pero es así. La mayor riqueza es el Padre. El Padre mismo es la riqueza. Así que hoy tienes una oportunidad más, porque Dios es un Dios de oportunidades que constantemente nos da oportunidades. Si estás como el primer hijo, que quizás has mirado fuera y estás más fuera que dentro, quizás no has llegado a tocar fondo aún como él, pero puedes volver en sí hoy. No tienes por qué estar llegando a apacentar cerdos para darte cuenta que en la casa del Padre estabas mejor. Y hoy es un buen día para que vuelvas en sí, haya un arrepentimiento y tomes una decisión. Voy a vivir bajo la casa del Padre. Voy a volver a lo que Él tiene para mí. Y si eres un hijo mayor que estás aquí, pero no disfrutas de la vida en Dios, y al final lo que estás viviendo es una vida de religión que intenta cumplir todo para ser un hijo perfecto para Dios, pero sin disfrutar los cabritos que Dios tiene para ti, sin disfrutar que puedas gozar con tus amigos, sin disfrutar que hay fiesta en la casa del Padre. Si eres hijo, puedes disfrutar de todo esto. Así que si tú has perdido el gozo de la salvación, si tú has perdido quizás el poder transmitir ese amor a otros porque te has fijado más en lo que hacen o dejan de hacer, o si es justo que Dios los bendiga o no, o si esto se debe hacer así o no, no, somos llamados a ser hijos en Cristo. Y nuestra mentalidad tiene que ser de familia, de gozo, de aceptación. Esto no significa vamos a vivir todos mal, no, pero aquí en la casa de Dios, mientras el Padre sea quien nos gobierne y mientras estemos bajo su techo, somos hijos y podemos disfrutar del Padre. Amén.